tenemos con nosotros a Cristina del Río Cubilledo, que nos presentará la ruta hacia la eliminación de la hepatitis C en Galicia, coordinación en salud mental y adicciones. Cristina es estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas en la Universidad de La Rioja. Ha trabajado en estudios epidemiológicos y en ensayos clínicos en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y en el Servicio de Cardiología del Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, donde desarrolló una sólida experiencia en el ámbito de la salud pública y la investigación aplicada. Actualmente compagina su doctorado con su labor investigadora en el Instituto de Investigación en Inmunología e Infección de la Universidad de Edimburgo, centrándose en la intersección entre la biomedicina, las enfermedades infecciosas y la inmunología. Bienvenida, Cristina, cuando quieras. Pues muchas gracias. Ante todo, quisiera agradecer a la organización por el curso y por invitarme a participar y para compartir nuestra experiencia en la microeliminación en poblaciones vulnerables en el área sanitaria de Vigo. Bueno, pues quería empezar la presentación haciendo un poco un esbozo de la prevalencia de la hepatitis C en el mundo. Como se puede ver, la mayor prevalencia está en el norte de África, en Medio Oriente y en Europa. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud estimó en 58 millones de casos crónicos el virus de la hepatitis C. Solo el 21% de los casos fueron diagnosticados y el 9,4 millones fueron tratados con actividades de acción directa. Dentro de este contexto, la OMS estableció una serie de objetivos para el 2030 para la eliminación como problema de salud pública. Y esos objetivos fueron el 90% de la reducción de nuevas infecciones, 90% de diagnósticos, el 80% de pacientes tratados y una reducción de mortalidad del 65%. En el 1989 se identifica por primera vez el virus y se empieza a tratar con interferón y ribavirina, que sería el tratamiento estandarizado hasta la llegada de los antivirales de acción directa en el 2014. Y a raíz de esto se aprueba el plan estratégico de eliminación en el 2015 del Ministerio de Sanidad y a partir del 2020 se engloba la estrategia dentro de los planes de la OMS. Bueno, el tratamiento hoy en día se hace utilizando antivirales de acción directa, que son orales, tienen pocos efectos adversos y son pangenotípicos y panfibróticos. Estos son orales, tienen una duración de entre 8 a 12 semanas y tienen una tasa de curación de más del 95%, independientemente del grado de cirrosis también. A las poblaciones diana. Bueno, en realidad, ¿quién podría tener la hepatitis C? La podría tener cualquiera, pero sin embargo, hay poblaciones con mayor riesgo, como son, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas, personas en privación de libertad y personas con enfermedad mental grave. Las poblaciones son de difícil acceso, los planes de eliminación, algunas personas tienen dificultades para acudir al hospital, a atención primaria, y la pandemia aumentó más su aislamiento. Pero esto se puede ver como una oportunidad porque podemos llegar a ellas dentro de los propios centros penitenciarios, las unidades de conductas adictivas y acercando el tratamiento al punto de atención. Si atendemos a la literatura científica, encontramos que la prevalencia del virus en personas con trastorno mental grave está entre el 3 y más del 17% de media, dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos. Pero también cabe destacar que la mayoría de estudios yo he encontrado se han hecho en Norteamérica, dando datos más fiables de la población diana en este caso. Otros estudios demuestran que los antivirales de acción directa son iguales de eficaces en personas con trastorno mental grave, mostrando más del 95% de curación, independientemente del diagnóstico de estos pacientes. Y otros estudios demuestran también la eficacia y la necesidad de hacer búsquedas retrospectivas de pacientes perdidos en el sistema, ya que puede haber un gran número de pacientes hepatitis C positivos que nunca hayan acudido a un especialista o que no hayan completado la cascada de tratamiento. Y esto, bueno, en nuestro caso, se puede hacer mirando las bases de microbiología. Ahora quería mostrar un poco la situación que tenemos en España. La prevalencia entre el 90 y el 2010 era entre un 1,1 y un 2,6, dependiendo de la comunidad autónoma. La segunda encuesta sobre la prevalencia del Ministerio de Sanidad, en la población general entre 2017 y 2018, estimó la prevalencia de anticuerpos en el 0,85% y la infección activa en el 0,22%. En los grupos de población donde se encuentra la mayor parte de los casos es entre personas de 40 a los 70 años, según esta encuesta. Y a raíz de la introducción de los antivirales de acción directa en el 2014, la carrera hacia la eliminación de la hepatitis C ha tenido una gran evolución. En el 2015 se establece el plan nacional para, a partir del 2016 y bajo los objetivos de la OMS, se amplían los esfuerzos durante los siguientes años
y a través de las diferentes asociaciones de profesionales de la salud, se recalca la importancia del cribado universal y la importancia de los colectivos vulnerables. En el 2020 hubo un parón por motivos evidentes, pero ya en el 23 son más de 164.000 pacientes curados. A lo largo de los últimos años, y bajo este amparo, se han aprobado también los diferentes planes de eliminación de las diferentes comunidades autónomas dentro de cada sistema de salud. Y bueno, a pesar de que haya 17 sistemas de salud diferentes, España es líder en la eliminación de la hepatitis C en el mundo. Y esto es gracias a un fuerte apoyo político, al conjunto de coordinación de acciones de pacientes, sociedades científicas o sociedad civil, a las buenas prácticas clínicas, al fuerte compromiso de los programas de microeliminación y el cribado oportunista. Por otro lado, se ha establecido el decálogo para la eliminación de los hospitales. De entre los 10 puntos, uno de estos es establecer el cribado universal en poblaciones de alto riesgo como en personas con trastorno mental grave. Y bueno, para tener éxito en la eliminación es muy importante poner la atención en los pacientes perdidos y no diagnosticados en los diferentes servicios, atendiendo al cribado basado en factores de riesgo, buscando pacientes diagnosticados y estableciendo programas de microeliminación en poblaciones vulnerables, teniendo la edad también como factor de riesgo. Pero una clave para el éxito también es la simplificación del diagnóstico y del tratamiento. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues a un cambio de estrategia, en vez de una asistencia centralizada en el hospital, en este caso, una asistencia centralizada en el paciente, o sea, adaptarse a las circunstancias y necesidades de la población objeto. Ahora voy a intentar explicar cómo se ha intentado integrar todo esto en el plan de Galicia. En Galicia se asume que hay unas 4.532 personas con hepatitis C y el objetivo es eliminarla como problema de salud pública dentro de los criterios de la OMS. Este plan se presentó en septiembre de 2022 y se hizo efectivo en enero del 23. Este plan prioriza el diagnóstico temprano, combinando cribados en grupos de riesgo con mejoras en el tratamiento, seguimiento para agilizar el acceso y la atención. Otros objetivos que tiene es reducir la incidencia de nuevos casos de hepatitis a menos de 5 por cada 100.000 habitantes al año y disminuir la mortalidad relacionada con la hepatitis C a menos de 2 por cada 100.000 habitantes al año. Tiene 5 ejes estratégicos. El primero es la vigilancia epidemiológica y como objetivo es cuantificar el problema y monitorear su evolución. El segundo eje es la prevención primaria y la promoción de la salud y como objetivo tiene reducir la exposición al virus, sobre todo en grupos vulnerables. Como acciones clave tiene este punto, tiene la sensibilización sobre la transmisión y prevención de programas para personas que se inyectan drogas, promoción de sexo seguro y formación y detección de manejo de la hepatitis C. El eje 3 es la prevención sanitaria y detección de la infección y como objetivo tiene detectar y tratar la infección lo antes posible para evitar complicaciones. Y como acciones clave tiene la búsqueda activa de pacientes sin diagnóstico o tratamiento, el cribado en grupos vulnerables y en atención primaria y detección en hospitales y centros de salud. El eje 4 es el de diagnóstico y tratamiento y es facilitar el acceso rápido y eficiente al diagnóstico y al tratamiento. Y el eje 5 es la formación y la investigación. Y me voy a centrar un poco más en el 3. Para este eje se hace un cribado, se quiere hacer un cribado o se está haciendo un cribado oportunista etario por grupos de edad en la población entre los 40 y los 69 años, que es el 45% de la población gallega donde se estima que hay más casos, que está el grueso de los casos. Bueno, pues ¿cómo se hace? Pues entre estos años, entre los nacidos, los que tienen 40 y los 69 años, se estima que está el 85,3% de los casos. En el 2023 se cribaron a los nacidos entre el 64 y el 73, en el 2024 los nacidos entre el 54 y el 63 y en el 2025 se están cribando entre los nacidos en el 74 y el 83. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? Pues es cualquier dispositivo asistencial del servicio de salud y se activa de forma sencilla al solicitar la analítica. Hay una automatización de la solicitud de la analítica mediante un aviso con una preselección de PCR y, por último, se comenta al paciente y con un consentimiento verbal, si el paciente está de acuerdo, se le pide esta prueba. Y este sería el volante. Aparece ahí en rojo cuando el paciente está dentro del grupo de cribado para darle el aviso. La comunicación de los resultados, bueno, pues se hace a partir de SMS si es negativo,
Se notifican los positivos a coordinación del plan del área sanitaria y, en caso de ser positivo, hay una consulta presencial para comunicar los resultados. Y el objetivo también es iniciar el tratamiento en menos de 21 días. Luego, por otro lado, está la búsqueda de pacientes perdidos y bueno, algunos áreas sanitarias están utilizando la plataforma EXIN, que es como una inteligencia artificial que aúna varias bases de datos para buscar pacientes, identificar personas con ARN positivo, sin tratamiento registrado, con serología positiva, sin confirmación de carga viral y también seguimiento de quienes reciben interferón y que no tienen respuesta documentada. Por otro lado, está la detección de poblaciones de alto riesgo. Se coordina con servicios sociales y ONGs para localizar a personas de difícil acceso. La estrategia incluye a personas con antecedentes de consumo de drogas, trabajadores sexuales, víctimas de asalto sexual, personas con ITS, pacientes con trastorno mental grave y personas privadas de libertad y también mujeres embarazadas. Luego está, por otro lado, el cribado en atención hospitalaria, que son las pruebas en consultas externas, urgencias y hospitalización, y prioriza, la intención es priorizarlo en servicios como medicina interna, psiquiatría y digestivo. Estos muestran los resultados del cribado poblacional del 2023 y bueno, de esta población se ha conseguido cribar al 53%, un poquito más de ella. El número total de pacientes cribados ha sido más de 100.000, 107.238 en total. De ellos, 148 fueron resultados positivos para RNA y 114 pacientes de estos comenzaron el tratamiento con antivirales de acción directa y todos ellos alcanzaron la respuesta viral sostenida en las 12 semanas. Estos son los los datos más actuales que tenemos en este momento. Bueno, por otro lado, quería contaros ahora el programa de microeliminación y coordinación que hemos tenido en Vigo en los últimos años en poblaciones vulnerables y en centros de conductas adictivas. Bueno, en los años del narcotráfico, muchos jóvenes empezaron a consumir drogas como heroína, cocaína, lo que causó muertes debido al VIH, las hepatitis. La situación se convirtió en un problema de salud pública, por lo que era urgente un proyecto para identificar a los infectados y prevenir nuevas infecciones. En Vigo, más del 50% de los usuarios de drogas de centros de tratamiento estaban infectados, pero muchos no querían hacerse el análisis ni acudir a citas. El proyecto buscó simplificar el diagnóstico, el tratamiento, reduciendo el proceso a pruebas rápidas y accesibles, en un solo lugar, sin necesidad de ir al hospital y acercando el tratamiento a los centros. El equipo es multidisciplinario, compuesto por médicos, agentes sociales, ONG, enfermeros, psiquiatras, psicólogos. Y el objetivo es mejorar el acceso al diagnóstico y al tratamiento, ayudando a personas a curarse de forma más rápida y efectiva. Bueno, pues los pacientes que se reciben en estas unidades de conductas adictivas suelen ser hombres de 35 a 45 años, con familias estructuradas, hijos, poco apoyo familiar, tienen historia de consumo de tóxicos, de larga evolución, de recaídas, baja conciencia de la enfermedad y con falta de control emocional. Suelen tener algún trastorno psiquiátrico, de personalidad, deterioro cognitivo, trastornos adictivos. Tienen un trabajo precario, inestable, están en riesgo de exclusión social, pueden tener también problemas judiciales, tienen historial de tratamientos fallidos, pasando por múltiples recursos sanitarios y sociales sin éxito. Y entre otros problemas también, bueno, pues los tienen económicos, de vivienda, alimentación, aislamiento, baja autoestima. Y bueno, esto es un poco la cabeza de ellos. Vale, pues el objetivo es hacer una evaluación completa del paciente en estos centros para crear un tratamiento que se ajuste a las necesidades específicas. Para ello, los compañeros enfermeros lo que hacen es realizan una entrevista semiestructurada para detectar las enfermedades, ver cómo está el paciente en ese momento, decidir qué problemas médicos deben ser tratados primero y revisar los apoyos que tiene, además de identificar otras necesidades que puedan requerir atención. Siempre hay barreras para el tratamiento porque hay personas que no se quieren tratar por falta de confianza en el sistema sanitario, miedo a experiencias previas fallidas, influencia de información errónea o experiencias ajenas también. Y bueno, pues hay que hacer un esfuerzo para intentar superar esto, por acercamiento progresivo, comprensión del contexto del paciente, escucha activa de los miedos, dudas, y esto es lo que hacen un poco los compañeros enfermeros en este caso.
¿Cómo se hace el cribado en estas unidades de conductas adictivas? Pues se hace a través de tarjeta de gota en sangre seca, y lo que se pretende con esto es que el diagnóstico sea en un solo paso. Se manda la tarjeta al laboratorio central y se recibe el diagnóstico en un solo paso. ¿Y a qué pacientes se les realiza? Bueno, pues se realiza a todos. Se realiza si el paciente nunca ha tenido un diagnóstico previo. Si existe un diagnóstico previo, también se comunica a la unidad de patología infecciosa para revisar la historia y si ha tenido un tratamiento previo por posible reinfección. Y también les intentan dar un poco de educación sanitaria, pues por ejemplo la oportunidad del acceso, de la facilidad y la disponibilidad de tratarse, de la importancia de la supervisión del seguimiento y de la necesidad de la buena adherencia. Ahora, por otro lado, quería mostraros la situación del virus en personas con trastorno mental grave. Dentro de España hay más incidencia de personas con trastorno mental grave, solo, no del virus, en las comunidades autónomas de Galicia y Asturias. Y bueno, para arrojar luz a la importancia de la búsqueda de pacientes con virus de la hepatitis C, hicimos un análisis retrospectivo en pacientes ingresados en la unidad de psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro entre el 2019 y el 2021. Para ellos tomamos una muestra de 2.200 pacientes ingresados, que no ingresos, sino pacientes ingresados. Y el objetivo era identificar pacientes con trastorno mental grave y patología dual para detectar anticuerpos del virus de la hepatitis C, ARN, carga viral, buscando los datos de microbiología de los últimos 20 años. Los grupos analizados fueron no tratados con replicación activa, tratados con respuesta viral sostenida o aclaramiento espontáneo, que tenían también anticuerpos negativos, o con serología o carga viral desconocida. Las ecovariables que identificamos en este caso fueron la edad y el sexo. Bueno, los resultados en cuanto a la edad, la cohorte completa, como aquellos con patología dual, la edad media era similar, ¿no? Pero en pacientes con patología dual este porcentaje era mayor en hombres que en mujeres. Del total de pacientes, solo el 67% tenían hecha una prueba de anticuerpos en algún momento de su vida, siendo positivos 134, el 9% de ellos. De estos, casi el 98 fueron testados para ver la carga viral, de los cuales el 93% eran indetectables, pero solo el 72% recibieron tratamiento, dejando casi el 30% no tratados, teniendo aclaración espontánea. Cabe destacar que 3 pacientes con serología positiva nunca fueron testados para la carga viral y tenían carga viral activa y nunca fueron tratados. 9 tenían carga viral activa y nunca fueron tratados. De los pacientes con patología dual, el 85% tenían hecha una prueba de anticuerpos en algún momento de su vida, siendo positivo el 71%, de ellos el 24%. De estos, el 100% fueron testados para ver la carga viral, genial, de los cuales el 95% eran indetectables, pero solo el 76% recibieron tratamiento, dejando casi el 24% no tratados y teniendo aclaración espontánea. Aquí también hay que mencionar que de 3 pacientes con carga viral activa nunca fueron tratados. Y bueno, la distribución de pacientes con serología positiva también estaba entre los 40 y los 69 años, igual que la población general en nuestra cohorte. Si atendemos a los pacientes con anticuerpos positivos, donde mayor incidencia encontramos es en pacientes con esquizofrenia, desórdenes psicóticos, trastorno de la personalidad, por ejemplo, entre otras cosas, tanto en la cohorte general como en pacientes con patología dual. Y en la cohorte completa hay que destacar que más de 32% de los pacientes nunca tuvieron hecha una prueba serológica y en los pacientes con patología dual el 15%. Y por último quisiera recalcar que solo 286 se les hizo una serología en el ingreso en psiquiatría. De estos pacientes con serología, o sea, se les había hecho antes de nuestro estudio una serología al ingreso en psiquiatría, y de estos pacientes con serología negativa, el 50% tenían hecho el test hacía más de un año y de ellos 170 tenían patología dual. Bueno, la estrategia que queremos implementar o que queremos implementar en nuestra unidad de psiquiatría al ingreso es que una vez ingrese a cualquier persona se les haga una analítica con el diagnóstico en un solo paso, y si hay replicación activa del virus, pues empezar el tratamiento lo antes posible para alcanzar la respuesta viral sostenida. Con estos resultados se ve que se perdió la oportunidad de diagnosticarlos previamente cuando acudieron a una consulta de salud mental. Si estuviera establecido un cribado, se los hubiera diagnosticado muchos años atrás.
Otros pacientes no acudieron a una consulta especializada, pero su médico de atención primaria, un especialista de otra consulta, pensó que precisaban un fármaco neuropsiquiátrico, por lo que debería haberse realizado también el cribado. De nuevo, otra oportunidad perdida. Es decir, cribar a los pacientes con patología neuropsiquiátrica facilitaría la detección. Y un poco aquí mis conclusiones es que en nuestra unidad de psiquiatría, entre estos años, había 10,5 veces, la prevalencia del virus era 10,5 veces mayor que la población general, según la encuesta del Ministerio. En la cohorte de pacientes con patología dual era 23 veces superior a la población general. Había más de 30% de los pacientes que no se habían realizado pruebas antivirus de la hepatitis C nunca. Y hay necesidad de implementación de cribado en unidades psiquiátricas y poblaciones de riesgo. Las estrategias del Plan de Galicia intentan aunar el diagnóstico en un solo paso, la descentralización del diagnóstico y del tratamiento, el cribado poblacional en grupos de riesgo, la coordinación entre la salud pública, unidades de salud mental, drogodependencia, de reinserción, cárceles. Se quiere hacer una detección universal por grupos de edad y que haya un acceso universal al tratamiento dentro de un enfoque multidisciplinario. Y muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación y por esta magnífica actualización. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Tenemos una pregunta ahí. Muchas gracias. Quería preguntar si habías hablado de que en el cribado también se involucraron a recursos de salud mental o de personas sin hogar y otras ONG, ¿no? Si el cribado en ese caso era el usuario el que tenía que acercarse al sistema de salud, a su centro de salud o lo que fuese, o había profesionales del ámbito sanitario que se desplazasen a los recursos donde estaban. ¿Te refieres al cribado que hicimos en las unidades de conductas adictivas? Sí, se mencionaba que se había hecho cribados también en ONGs y otras. No, las ONGs era simplemente porque ellas ayudan a lo mejor a buscar a estos pacientes que están perdidos, pues tienen sus recursos, a lo mejor pues les buscan dentro de otras asociaciones y son las que ayudan. No se hace dentro de las ONGs, se hace en este caso, nosotros lo hicimos dentro de los centros de conductas adictivas. Vale, gracias. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo una pequeña pregunta, Cristina, quería preguntarte, dentro de esta estrategia que planteáis a partir de ahora, ¿habéis pensado estos pacientes con trastorno mental grave o patología dual, dónde deberían ser tratados? Porque a lo mejor su vinculación a servicios de patología sería más complicada que si siguieran el tratamiento en las unidades donde hacen seguimiento. Claro, o sea, algunos... Es que depende del paciente y dónde esté, porque no todos están en unidades de conductas adictivas. Algunos simplemente van a consulta de salud mental o han estado ingresados. Eso ya depende del paciente y de la unidad que les siga. Cada uno supongo que tendrá que ajustarse, o el médico le tendrá que ajustar a donde ellos estén también más adaptados, ¿no? Y más vinculados. Sí, no todos están igual de vinculados a una unidad que a otra. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Cristina.